Muy bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Puedes conocernos a través de nuestra página web. Entras a www.iglesiacristianarenacer.org. Ahí puedes saber dónde nos reunimos, puedes saber los ministerios que tenemos, devocionales diarios que pueden ser de mucha bendición para ti y lo que te sea bendición, pues ahí lo tienes. También si tienes alguna pregunta, alguna inquietud en cuanto al estudio, puedes escribirnos a pastoricre@gmail.com y ahí te estamos respondiendo. Estamos terminando el tremendo estudio del libro de Romanos. Qué bendición que ha sido para nosotros durante estas 20 clases, estas 19 con esta 20, poder entender el plan de Dios para el mundo, el plan de Dios sobre todo para los hijos de Dios, porque ahí está la parte maravillosa, ahí está donde el Señor nos revela cómo la iglesia con Cristo va a gozar por la eternidad, ¿no? Con un plan maravilloso que tiene. Y tú y yo estamos involucrados si hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Porque el rey de todo esto es Cristo, Él es el centro de todo el plan y toda la gloria siempre será para Jesús. Lo más hermoso de todo es encontrar y descubrir esa relación personal con el Señor diariamente, porque justamente esto es lo que vamos a practicar toda la eternidad. Si no puedes tener una relación con Cristo hoy aquí, ¿para qué quieres ir a la eternidad? Es la pregunta del millón, porque en la eternidad vamos a disfrutar con Cristo el plan que Él tiene. Él es rey. Eso significa que nosotros somos súbditos, sometidos por voluntad propia, con amor, con pasión, porque Cristo es el rey de nuestra vida. Lo va a decir Romanos en toda la carta y hemos visto que dentro de Romanos hay un plan y un hilo de pensamiento del apóstol Pablo como escritor de la carta. No es que empieza por cualquier lado y tiene idea de que a veces, bueno, nosotros no sabemos cómo empezar para hablarle a alguien de Cristo. Bueno, sigue el camino de Romano y fíjate cómo tiene un hilo de pensamiento que es muy interesante para todas las culturas del mundo porque es la manera de poder llevar adelante un diálogo donde Cristo es el centro. Hemos hablado que hay una hipótesis que es una verdad central y aquí es donde comienza, ¿no? La declaración de Romanos. Más el justo. Empezamos por esto. ¿Qué es un justo? La gente debe entender qué significa ser justo, no de acuerdo a nuestra justicia, a los que a nosotros nos parece correcto, sino de acuerdo al creador de toda la justicia. Así que Dios es el parámetro, tengo que medirme con Él. ¿Cómo voy a alcanzar ser justo de acuerdo a lo que Dios dice? Vas a la Biblia y te vas a encontrar que cada uno de nosotros necesitamos darnos cuenta que por nosotros mismos no podemos. Por eso es el primer punto del apóstol. Y dice necesidad. Los judíos tienen la ley de Dios, pero no la obedecieron. Los gentiles, la verdad es que nunca buscaron a Dios por sus propios medios en el camino que sea Jesucristo. Entonces estamos en igualdad de condiciones. Por eso el apóstol dice, todos somos pecadores, todos nacimos así. Comienza reconociendo que somos pecadores. A partir de ahí viene todo lo demás. Pero si yo no puedo descubrir esta necesidad, entenderla, reconocerla y decir, sí, yo necesito que Dios me perdone mis pecados, entonces no funciona todo lo demás. Por eso primero es esto, luego entonces viene la solución. No tengo nada que darle a Dios, no hay manera de que yo alcance mi propia salvación, no le creas a lo que dice este sistema porque no es verdad. Necesitamos que Dios nos dé la solución. Y Él dice, yo hice todo, mandé a Jesús en la cruz, lo que tienes que hacer es aceptar ese plan, aceptar que Cristo es tu Salvador y que te perdona todos tus pecados, rendirte a Jesús, totalmente entregado a Él. Tu fe puesta en Él es justamente el momento en que el Señor te hace salvo. Después nos vamos a dar cuenta que este paso que hemos dado, el ser justificado ahora por Dios, va a marcar evidencia, nos va a mostrar que ahora tenemos paz para con Dios,
Y esa paz se transmite también a las demás personas. Vamos a ver que hay una entrada a la gracia de Dios y me doy cuenta que todo es por gracia y que la misericordia de Dios me alcanza todos los días y que me da la fuerza para seguir adelante en medio de las tribulaciones, de las presiones y que pone esperanza a mí. Todo eso es evidencia de que me he encontrado con el Señor y tengo vida nueva. Soy hijo de Dios y eso no lo cambia nada. He estado muerto al pecado. Ya no puedo volver atrás. Yo sé lo que era antes, ¿no? Era terrible la vida de pecado porque la verdad es que podía haber quizás conseguido un poco de placer, pero era tan momentáneo y con consecuencias tan negativas que no queremos volver por ahí. Por eso de muertos al pecado, definitivamente. Para ahora resucitar, como lo hizo Cristo, como nosotros lo simbolizamos en el bautismo. Resucitamos para una vida nueva y vivir de acuerdo a lo que Jesús dice, ir al ritmo del Señor. Para esto, bueno, entendemos que dentro de nosotros va a haber un conflicto, ¿no? Sí quiero hacer la voluntad de Dios, pero todavía me atrapa lo que dejé. Me recuerda lo que dejé y parece que dentro de mí tiene ese deseo de hacerlo. El apóstol Pablo dice, no eres el único, a todos nos pasa lo mismo, pero hay respuesta de Dios. Dentro de nosotros ahora viene la respuesta y es la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es que cuando uno recibe a Cristo en su corazón, viene el Espíritu Santo a morar dentro de nuestro espíritu. Y eso hace posible entonces que empiece a trabajar desde nuestro espíritu, transformando nuestra alma, nuestros pensamientos, hasta las emociones. Y ahí vemos esa renovación constante del Espíritu Santo, porque nos ayuda para hacer la voluntad de Dios. Y no te pierdas lo que significa la posición de victoria. El Señor lo ha logrado en la cruz de Calvario y ahora somos hijos y esa relación constante con Él que nos une por fe y enamora a Cristo, no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Y somos más que vencedores en el nombre del Señor Jesús que logró la victoria en la cruz. Tremendas promesas que hay para nosotros. Ahora, en esta iglesia de Dios no vamos a estar solos, porque dentro del plan de Dios todo comenzó con Israel, los judíos, el pueblo elegido por Dios, porque Dios llamó a Abraham. Sin embargo, hoy por hoy parecen que están fuera del plan, ¿no? Porque no aceptan a Cristo en su corazón y sabemos que según la Biblia es el único camino. ¿Cómo van a hacer para alcanzar salvación? Dios tiene un plan con ellos, por eso capítulo 9, 10 y 11 va a hablar de ese plan y cómo Dios va a restaurar al final a Israel para que también sea parte de la iglesia de Cristo de todos los tiempos. Y también Romanos es importante desde el capítulo 12 en adelante porque hay una aplicación a nuestra vida de todo lo que hemos visto. ¿Cómo, ahora que somos justificados, vamos a vivir diariamente? ¿Cómo ser transformados? ¿Cómo vivir en sociedad? ¿Cómo vivir de acuerdo a las leyes civiles? En la iglesia, ¿cómo nos relacionamos unos con otros? ¿Cuál es la visión que tenemos de aquí en adelante? Romanos nos da claramente el mensaje. Por eso decimos que es tan completo este libro, ¿no? Es tremendo todo lo que nos enfoca en ese plan eterno de Dios. Y hoy vamos a hablar cómo aplicamos el libro de Romanos a nuestro contexto, cómo esto tiene una vivencia personal para cada uno de nosotros, ¿no? En primer lugar, Jesús es el regalo de Dios al mundo y lo dice el libro de Romanos. Quizás si tú lo leíste muy rápido, lo estudiaste muy rápido, no te has detenido en pasaje donde habla que Jesús es el centro del plan. Jesús es el regalo de Dios a este mundo porque este mundo no podía alcanzar salvación por sí mismo. Nadie buscaba a Dios. No había nadie automotivado para buscar a Dios. Entonces Dios envía a Jesús. Por eso celebramos. Sí, pueda que tú celebres un día u otro, pero todos celebramos que Cristo vino con el propósito de salvar a la humanidad. Lo hemos visto en ilustraciones, ¿no? De un bebé en un pesebre y uno dice, el Hijo de Dios naciendo de esa manera, ¿no? Humillándose de esa manera para poder hacerse hombre, ¿no? Para poder sentir como tú y yo. Por eso, en la medida que vamos conociendo al Señor y nos damos cuenta de que Él también ha sido humano como nosotros y nos entiende en todo momento, en toda situación, sabe lo que pasamos, sabe lo que sufrimos. Él sufrió más que nosotros, por eso nos entiende y por eso siempre está ahí para
decirnos, eres hijo de Dios, yo te sostengo de mi mano y vamos a seguir adelante. Y la verdad es esto, ¿no? Nos dice el libro de Romanos que el Señor Jesús ha venido para que nosotros podamos alcanzar salvación. Romanos es muy claro diciendo que la ley de Dios dice, bueno, como lo dice en todo el Antiguo Testamento, el hombre que pecare, ese morirá. Entonces, para salir de esta situación de pecado, lo que hay que hacer es justamente darnos cuenta de esa situación, ¿no? El Cristo que vino para que nosotros podamos alcanzar salvación. Habíamos nacido en tinieblas, no estábamos en un lugar de relación con Dios, nacimos fuera de Dios. Todo el mundo es pecador y la ira de Dios está sobre toda persona que rechaza a Dios con sus preceptos, con su ley, a Jesucristo enviándolo. Por eso aquí la solución es que Jesús es el que nos ha traído luz para entender lo que el Señor ha revelado, ¿no? Ese plan. Cuando uno recibe a Cristo, ¿qué hace? Pasa de posición, cambia de posición. Ya no está más en el pecado, ahora pasa a ser justo, un justificado por Dios. Aquí éramos pecadores, ¿no? Pecadores por naturaleza. Pero cuando uno por fe, ¿no? Esta es la fe, fe en lo que Jesús hizo, ahí es entonces que nosotros ahora alcanzamos salvación. ¿Por qué? ¿Porque somos buenos? No. ¿Porque estamos tratando de cumplir los mandamientos de Dios? No, tampoco. Eso viene después. El punto es que cuando uno acepta a Jesús diciendo, tú eres mi Salvador, entonces en ese momento dejo de ser pecador porque me arrepiento de mis pecados y ahora paso a ser justo y Dios me ve. Por eso hay una relación del hombre con Dios cuando está en este lugar. Acá es imposible, acá está quebrada la relación. La única manera de tenerla es a través de Jesucristo. Por eso Él me ve como justo. Esto es lo que dice Romanos, ¿no? Y nos enseña justamente esto. Mira, para salir del pecado se sale por muerte. O mueres tú por la eternidad, por tu pecado, porque así estamos condenados, o tomas el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo, ¿no? Y uno muere al pecado con Cristo, como dice allí la palabra de Dios. La salvación la ofrece Dios por medio de Cristo. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No te recuerda este pasaje a Juan 3:16, ¿no? Cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un regalo, el regalo de Dios al mundo, su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. Bueno, Romanos nos dice en 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La realidad es que Jesús en la muerte, en la cruz, logra lo que llamamos la sustitución por nosotros. Nosotros deberíamos morir, pero ni aún así alcanzaba para ser salvo, no, era para morir solo por condena. Jesús, al no haber pecado nunca, entonces toma el lugar nuestro y por eso es que nosotros lo aceptamos por fe, porque no hay otra manera de alcanzar esa salvación, ¿no? Se recibe por fe, por la gracia de Dios. Eso es lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 24. Nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No es por obras, no es por dinero, no es por esfuerzo, sino es gratuitamente por su gracia. La única manera que puedo alcanzarlo es por fe en Jesucristo. Si Dios me da un regalo, yo lo tengo que recibir, no le puedo decir cuánto vale tu regalo. No tiene ni sentido. Por eso es que cuando es tan grande, ¿no? Y no se puede pagar, por eso se agradece tanto y uno tiene el corazón lleno de amor y de gracia de Dios, porque Dios lo ha hecho por su gracia, ¿no? Así que Jesús en Romanos lo vemos como el Redentor, el Salvador. Romanos 1, versículos 3 y 4, fíjense cómo lo presenta, ¿no? El apóstol Pablo al Señor Jesucristo. Dice acerca de su Hijo, es el Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo. Señor es el amo, el dueño absoluto de aquel que se somete. ¿A quién? A Jesucristo.
Hijo de Dios, hijo de hombre, unidos, dos naturalezas en una, para traer salvación, que era del linaje de David según la carne, así que conectado, ¿no?, con este linaje real para ser rey, inclusive de la línea de David. Dice que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y bueno, hemos recibido la gracia, dice el apóstol Pablo, por esto, ¿no? Así que es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Redentor, el Salvador y también nuestro Señor. Así que el Señor toma nuestro lugar. Romanos 8:3 nos dice lo que era imposible para la ley, ¿no? Que alguien sea salvo por la ley porque nadie la podía cumplir. Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, o sea, igual que nosotros, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Por eso es que Jesús puede y es nuestro Salvador, porque es el único que no ha pecado y Él justamente hace que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. Otra realidad también que nos dice Romanos es que al recibir a Cristo en nuestro corazón, entonces dejamos de ser pecadores para vivir en esta relación con Cristo. Y esta relación, ahora que somos salvos, vivimos como Cristo. Hay un nuevo andar en Cristo. Nuestro carácter empieza a ser transformado, nuestras acciones son evidencias de la salvación y vivimos con una convicción fuerte, ¿no? Convicción que nos da seguridad en Cristo. Grandes reformadores de la iglesia como Martín Lutero dice que Romanos es la parte principal del Nuevo Testamento, el evangelio más puro, y seguramente Romanos 8 para él era esa parte principal, ¿no?, del centro del evangelio puro, entre esa mi lucha interior y ahora vivo para Cristo. Entonces ahí es que nos damos cuenta que no hay condenación para el que está unido a Jesús. Puede que el recuerdo te traiga una mala pasada, el diablo mismo te haga recordar algunas cosas que hiciste en tu pasado, pero cuando tú te arrepentiste de veras, de todo corazón, tienes que saber que el Señor te ha perdonado y Romanos capítulo 8 del 38 al 39 te dice que no hay nada que te pueda separar del amor de Cristo. Esto, entonces, ahí entendemos de lo que significa nuestra posición. Más que vencedores, ¿no? Nosotros no ganamos las batallas espirituales, la gana Cristo por nosotros. Lo que hacemos nosotros es tomar por fe la promesa del Señor y vivir de acuerdo a lo que Dios ha dicho en su palabra. Cada día entonces vamos a ser transformados. El Espíritu hará eso, esa obra en nuestras vidas. Hay una lucha anterior, Romanos 7 dice, ¿no? Aquí estoy entre las cosas que le gustan a Dios en el espíritu y las cosas que todavía le gustan a la carne, que va hacia el pecado, ¿no? Bueno, esta es una realidad que pasa con nosotros, pero si yo le doy lugar y alimento más al espíritu, a la hora de la tentación, voy a ser victorioso y vencedor porque el Espíritu Santo me ayudará con fuerza, con poder. Y habíamos hablado en Romanos 12 de lo que significa ser transformado, ¿no? Un corazón que empieza a ser presionado por este sistema, que empieza a conformarlo, ¿no?, a tomarle la forma, los pensamientos empiezan a cambiar, ¿no? Y todo esto pasa por la presión del hedonismo, egoísmo, narcisismo, materialismo, consumismo. Son tantas presiones que diariamente ejercen casi control sobre el corazón si uno no hace una diferencia. La diferencia está aquí, en que el Espíritu Santo trabaje en nuestra manera de pensar, trabaje en nuestro corazón. Y nosotros seremos entonces los que ejerceremos influencia, presión sobre este mundo con el amor de Cristo. Ahí es donde trabaja el Espíritu Santo en nosotros, dándonos lo que necesitamos, la sabiduría. Nos capacita con recursos que a veces ni imaginamos que iban a salir de nosotros, pero el Espíritu Santo te va a dar palabra, te va a dar sabiduría, te va a ayudar cómo salir de una tentación, te va a ayudar a mostrarte los peligros que hay en alguna puerta que parece abierta y no es de Dios. Ahí está la guía permanente del Espíritu Santo en nuestra vida. Qué importante que es tomar ese tiempo primero del día en relación con el Espíritu Santo para entregarnos, ¿no?, a Él en esa guía constante, que nos ayude a caminar paso a paso. De esa manera, entonces,
vamos a ser transformados, renovados en el Espíritu diariamente y vamos a ver la respuesta justamente del Señor en esto. Muy bien. También nos damos cuenta que ahora que el Señor nos ha puesto en el camino de la salvación, ¿no? Este camino tiene un inicio, pero es desde la eternidad, ¿no? Es difícil definirlo en la eternidad, pero es que Dios lo pensó así. Pero desde que Adán y Eva pecan, desde ahí Dios ya pensó o ya lo dijo, cómo iba a ser ese plan para redimir a la humanidad. Y cada vez que una persona recibe a Cristo en su corazón, ¿no? Lo acepta por fe, y empieza a pertenecer a ese plan. Inmediatamente Dios lo pone en ese plan eterno, ¿no? Así que Jesús haya venido al mundo, no se trata de su primer venida, pero la Biblia menciona que va a volver otra vez. El Señor va a venir otra vez. En Romanos entendemos que los judíos se saltearon la primer venida. Ellos piensan que el Mesías va a venir por primera vez cuando la Biblia ya dice que va a ser la segunda, ¿no? Jesús va a venir a buscar a su pueblo y va a incluir también a Israel por ese proceso que van a pasar ellos en la tribulación, ¿no? Hay pasajes de Isaías, de Jeremías, que Romanos lo toma para aplicarlo, ¿no? Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será el pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Romanos 14:11, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Estamos hablando de un plan eterno de Dios, ¿no? Donde nosotros nos encontramos quizás muy cerca de este lugar, ¿no? Porque en cualquier momento el Señor se lleva a su iglesia y ahí es donde justamente Romanos dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, ¿no? Por las recompensas que el Señor nos va a dar. Pero también habrá un juicio del gran trono blanco donde todo pecador comparecerá delante del trono de Dios. Habrá un tiempo de tribulación donde los judíos serán tratados por Dios para que al fin ellos también sean parte de la iglesia de Cristo. Y esa segunda venida hará entonces que este milenio, 1000 años de paz, puedan ser posibles. Romano dice que tengo por cierto las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aquí, en el milenio, habrá una restauración de este mundo. Los hijos de Dios vamos a gobernar con Cristo en este mundo y vamos a ver lo que hubiera sido este mundo perfecto si no hubiera sido que el ser humano cayó bajo el pecado. Por eso Dios va a mostrarlo a través de Cristo como Rey. Él va a estar reinando literalmente en este mundo y después hay todo un plan eterno de Dios en cielo nuevo y tierra nueva que lo menciona Apocalipsis. ¿Cuál es la promesa para nosotros de esperanza? Romanos 8:17 te dice que si nosotros somos hijos, somos herederos. Escucha eso, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cuando venimos por segunda vez con Cristo, ¿no? Viene Cristo por segunda vez y la iglesia con Él, a partir de ahí se va a cumplir este pasaje. Vamos a ser herederos de todas las cosas. Y es como Dios comparte esa gloria también, ¿no? Con el pueblo de Dios trabajando para la gloria de Dios. Todo ese plan, pues la verdad es que está dispuesto para aquellos que le creen en todo tiempo. Los redimidos, la verdad es que no podemos quedarnos solo con el gozo de saber que ahora somos hijos de Dios y esperamos que venga la venida del Señor con brazos cruzados. No, la verdad es que el apóstol Pablo en Romanos nos anima, nos motiva, nos incita a no guardarnos la misión que tenemos. Tenemos un mensaje tremendo que compartir con otros, ¿no? Ahora que el Señor nos ha dado por gracia la salvación, es para compartir ese mensaje con otra persona. Si tú no te recuerdas todo este hilo de pensamiento que hemos estado hablando siempre al principio de Romanos, alguien lo ha llamado como el camino de Romanos para presentar el Evangelio a otra persona, ¿no? Porque ahí está la necesidad, la solución, la vida eterna, y justamente ahí entonces es la aplicación
de esto en la realidad de nuestros amigos, familia y demás que necesitan que les compartamos el mensaje. Así que nosotros tenemos ese regalo y tenemos que pasarlo a otros, a otras personas, ¿no? Dárselo a otros para que conozcan el mensaje de salvación. Dice Romanos 10, 14, 15, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Sabe que está hablando este pasaje de ti y de mí? Está hablando de nosotros predicando la palabra de Dios, hablándoles a otros. Cuando uno dice predicando, a veces piensa que uno tiene que saber homilética, que tiene que saber puntos principales y la mejor oratoria, pero no es cierto, no, está diciendo que nosotros somos los mensajeros en nuestro estilo, en nuestra forma, nuestro vocabulario, que compartimos con otros el mensaje de salvación. Empieza por tu testimonio. ¿Qué hizo Jesús en ti? ¿Qué cosas han cambiado en ti? Las personas que te conocen tienen que saberlo, que eso es una realidad porque Jesús lo hizo. Dios ha intervenido de una manera sobrenatural para que tú hoy no seas el mismo que hace tanto tiempo atrás. Algo Dios ha hecho. Por eso es que nosotros hoy entonces compartimos esa misión con todos, en todo tiempo, en todo lugar, donde te encuentres, sea en el trabajo, sea con compañeros de estudio, sean con tus amigos, aprovecha las fiestas para poder hablar de Jesús, para que sepan que tú eres una persona redimida por el Señor, ¿no? Y el Señor hará algo muy especial. Así que recuerda que Jesús es el regalo de Dios para este mundo, para nosotros, pero también para otros que no le conocen. Tiene que conocer el mensaje del Señor. Hay seguridad en Cristo. El Señor vive dentro de nosotros y aquel que es hijo de Dios tiene esa seguridad de saber que esta relación con Dios no es temporal, es eterna siempre con el Señor. Y por eso es que nos anima a esperar la venida de Cristo, porque es nuestra esperanza, esperanza bendita, pero no solo para nosotros. Queremos que otros también conozcan el mensaje de salvación. Por eso es una misión también para que otros puedan alcanzar salvación. Aquí queda el mensaje de Romanos. Aplícalo a tu vida y dile, yo quiero aplicar todo lo que he aprendido, quiero compartir con otros lo que he aprendido en Romanos. Así que pídele sabiduría al Señor y en la medida que el Señor te ponga en tu corazón personas, no las dejes archivadas ahí. Toma esos nombres, recuérdalos, a ver, apúntatelos, agarra el teléfono, haz cita con ellos y habla y comparte lo que el Señor ha hecho contigo. Oramos. Señor, te damos gracias por el libro de Romanos. Qué tremenda enseñanza hemos extraído de este libro, Señor. Qué profundidad de tu plan. Tremendo todo lo que tú, Señor, has organizado, Señor, para que a todo aquel que te reciba en el corazón pertenezca a un pueblo elegido por gracia o a un pueblo que por la fe ahora te pertenece y reconocemos que tú eres nuestro Rey desde ahora, para que literalmente vengas a reinar a este mundo, para que por la eternidad podamos glorificarte a ti, porque eres nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Rey. Así que te damos toda la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente.